ya que revisamos las fallas que son ajenas al turbo, vamos a entrar en las principales fallas que tenemos en los turbos. Estas nosotros en Power las dividimos en 4 tipos de fallas que vamos a ver detalladamente uno a uno. Nuestra estadística nos dice que el 60% o un poquito más va a causar problemas o fallas en el turbocargador por problemas de lubricación. De aquí se van a desprender 2 fallas. Tenemos falta de lubricación o lubricación deficiente y tenemos la contaminación del aceite. ¿Por qué puede ser ese problema de lubricación? Puede ser que tenemos una lubricación pobre o completamente nula debido a la suciedad que va bloqueando nuestras venas de lubricación. Como lo hablamos al principio, las venas de lubricación del turbocargador son muy pequeñas y si alguna basurita, si hay personas, algunos mecánicos que nos ha tocado que ponen juntas líquidas para el turbocargador. Esas juntas líquidas, ya sea silicón, sea shellac, sea algún otro tipo de marca o de junta, a la hora de que se aprieta la conexión, que apretamos la conexión, quedan bordes en el interior de la tubería y esos bordes se desprenden con el flujo del aceite, la presión del aceite y el flujo se desprenden y vienen, hacen todo el recorrido por la vena de lubricación y vienen y tapan esos conductos. Entonces ahí puede ser que los tapen, los bloqueen parcial o totalmente. Puede ser causado por la acumulación de suciedad interna del motor, que también ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Después, otra de las fallas principales es la intromisión de material extraño, ya sea en el lado de admisión o en el lado de escape de nuestro turbocargador. Y por último, aquí tenemos pocos casos, pero también son casos importantes para que queremos recalcar o remarcar en este curso para que lo tengan. Exceso de temperatura y sobrealimentación del turbo. Aquí estos casos sí son importantes porque pueden ser ya sea por el manejo o por una cuestión del motor, pero finalmente sí vienen a dañar a nuestro turbo. La falta de lubricación. Como ya les platicaba, el turbo gira a más de 100,000 revoluciones por minuto, entonces necesita una lubricación que sea constante, tanto en volumen como en presión. Si nosotros tenemos tal vez volumen, nos está llegando volumen de aceite, pero no nos está llegando a la presión adecuada, nuestro turbocargador o ese aceite, ese volumen de aceite no va a llegar a donde nosotros lo necesitamos. Es decir, si nos está llegando el flujo del aceite en los bujes, pero no nos llega con presión, puede ser que llegue choque con esta pared el lubricante y de esta pared se desplaza a lo largo nada más del buje y de ahí llega nuestra descarga de aceite y se regresa al monobloc. Pero no, como no tiene presión, no puede pasar por estos pequeños orificios. No nos lubrica la flecha y ahí ya tenemos un problema. Lo mismo con este cojinete. El cojinete axial también tiene un conducto interno por donde lubrica la parte interna de la flecha y la parte interna de este cojinete en la flecha y nuestro portanillo y estos pequeños canalitos que tiene para su lubricación. Si estamos recibiendo, por el contrario, presión, pero no recibimos volumen, la bomba de aceite nos está entregando la presión que necesitamos, pero la tubería que llega al turbocargador con el aceite está bloqueada a la mitad. Entonces sí nos está mandando presión, pero no nos está llegando el volumen suficiente. Entonces esa presión llega, pasa por aquí, lubrica estos 2 bujes, se lubrica aquí, pero de inmediato se va a la descarga y regresa al monobloc. Ya no alcanza a lubricar otras partes importantes como los sellos de admisión o de escape o la parte del portanillos, que también es importante porque son piezas que tienen desgaste, que tienen fricción. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando tenemos falta de lubricación? Es muy sencillo. Tenemos, los metales nunca nos van a mentir. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la flecha esta coloración que se hace. Para que un metal se ponga azulado, se torne en este tono de azulado, tiene que estar al rojo vivo antes y tiene que tener un enfriamiento no adecuado. Entonces aquí se ve claro, además del coloramiento, tenemos los bujes embarrados. Esto que se ve aquí más amarillito es material de los bujes
que estuvo friccionando. Como ya no tenemos la película de aceite entre el buque y la flecha, ya tenemos el material del buque, que es un bronce, está chocando con el acero de nuestra flecha y ya empieza a haber desgaste de material. La temperatura que se crea en este buque empieza a fundir el material y ese bronce fundido se empieza a adherir a nuestra flecha. Lo mismo podemos ver en esta parte. En el núcleo pasa exactamente lo mismo. Los buques se comienzan a embarrar y si aquí ustedes notan, aquí se ven unas rayas. Esas rayas no son profundas, no son huellas que queden profundas. Simplemente tuvimos ahí el material que se estuvo embarrando en las paredes del núcleo. Otra señal que nos dice que no hay lubricación es el color de las piezas. Bueno, el bronce en este caso se torna de un tono café o negro, y podemos ver residuos del aceite carbonizado adherido a las paredes. Estas partes negras que vemos nosotros aquí, el poquito aceite que llegó a estar en esta parte, con el calor se carbonizó, se hizo piedra y se quedó adherido a las paredes. Así nosotros nos damos cuenta que tenemos un problema con la lubricación, con la falta de lubricación. Dependiendo del daño que se genera en las piezas, nosotros podemos determinar si le llegó aceite o si de plano se quedó seco. Nos ha llegado cartuchos o turbos que a la hora de abrirlos están completamente carbonizados, todas las piezas están negras y como si tuvieran hollín adentro, porque pues nunca hubo aceite, los anillos se gastan muy rápido, permiten el paso de los gases del escape al interior del núcleo y eso ya nos empieza a carbonizar todo lo que tenemos dentro. Entonces, esta sería la primera. Así nosotros detectamos que tenemos falta de lubricación. El aceite contaminado. Viendo las marcas, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos en la primera imagen, tenemos residuo sólido. Todos estos puntitos negros que se ven es carboncillo y limadura de metal del desgaste normal del motor. Todos los motores tienen desgaste en las piezas como las bielas, en el cigüeñal, los metales del cigüeñal, tienen desgaste de los anillos de los pistones, tienen desgaste en todas las piezas que tienen movimiento dentro del motor. Toda esa limadura de metal debería de retenerse en el fondo del cárter en unos imanes que los motores tienen. Esos imanes, su función es esa, retener toda esa limadura de metal para que no siga fluyendo por el sistema, para que no siga trabajando por las venas de lubricación y pueda llegar a quedarse en alguna de estas venas bloqueando el flujo. Pero sí pasa cuando nosotros tenemos ya exceso de material abrasivo, ya sea este tipo de limadura o el mismo aceite, que por el calor y el pequeño diámetro que hay en las tuberías, en las venas de lubricación, se empieza a carbonizar y regresa con el flujo del aceite, regresa al cárter. Todo ese material se vuelve abrasivo en nuestras piezas que tienen una tolerancia tan pequeña para trabajar. Estos buques pues son flotantes, no tienen que ir sujetos a nada, quedan completamente con una capa de aceite entre la pared del buje y el núcleo y otra entre la pared de la flecha y el buje. Entonces, si nosotros en esa tolerancia muy, muy pequeña que tenemos dejamos entrar un sólido, lo que va a pasar es nos va a dejar este tipo de huellas. Si se dan cuenta, aquí sí están más rayados estos buques y aquí sí tenemos surcos, se hace un pequeño canal al paso de ese material abrasivo que nos va dejando su huella, ¿no? En el caso de este buje que tenemos en la parte superior, lo tenemos de un tono pues ya casi negro, porque este turbo, además de que pasó aceite, de que dañó los bujes, dañó la flecha, perdimos el anillo, se perdió el anillo, se quedó sin aceite y el operador lo siguió trabajando, a pesar del humaderón que tenía el motor seguramente, lo siguió trabajando el motor y entonces el turbo de plano se quedó sin aceite y el residuo que quedó ya nada más ahí como embarradito, se empezó a carbonizar y empezó a dejar este tipo de marca. Por eso en este caso lo vemos más oscuro. Normalmente cuando tenemos un diagnóstico por aceite contaminado vamos a encontrar los buques en este tono más amarillo, bien pulidos, pero con este tipo de surco. Igual en la flecha pasa exactamente lo mismo. Vamos a encontrar la huella del sólido que nos está dejando un pequeño canal
que a veces no es tan pequeño, pero nos deja este tipo de marcas. Aquí no vamos a encontrar bronce embarrado, nunca vamos a encontrar, cuando tenemos aceite contaminado, que la falla es por aceite contaminado, no vamos a encontrar residuos del bronce, porque aquí en lugar de haber fricción, lo que estamos haciendo es deformar el material tanto del buque como de la flecha. Podemos encontrar, como veíamos al principio de esta diapositiva, los residuos sólidos directamente. Nos ha tocado que encontramos completamente bloqueadas las venas de lubricación con silicón, y bueno, con algunas otros residuos. Así nosotros vamos a detectar que tenemos aceite contaminado. Para evitar este tipo de fallas, nosotros en Superpower, cuando detectamos que tenemos ya una falla por el aceite contaminado, pedimos al cliente que cuando haga el servicio tiene que realizar cambio de aceite, cambio de filtros. En este caso es necesario, es muy importante que bajen el cárter, que se baje el cárter del motor y que se lave completamente bien esta parte. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente quitamos el tapón del aceite que tiene el cárter, vaciamos el líquido, ponemos el tapón nuevamente y vertimos el aceite nuevo, lo que va a pasar es que toda esa suciedad se queda en el fondo. Cuando nosotros ponemos el aceite nuevo, sube toda esa suciedad, vuelve a flotar, y a la hora de arrancar el motor, toda esa suciedad viene y nos daña elementos como el turbocargador. Hemos tenido clientes que, oye, le acabo de cambiar el aceite a mi motor y me repararon el turbo y ve cómo lo estoy recibiendo nuevamente. No me puedes decir que el aceite está contaminado. Pues sí pasa porque no hacen los servicios como se debe. Y además de que tenemos ya un antecedente de que tenías el aceite contaminado, si no hiciste este servicio, pues ahí es obvio que te va a volver a pasar. Es importante que ustedes, tanto como propietarios de la unidad, como taller mecánico, o como reparadores de turbos, demos esta indicación o sigamos esta indicación, que sí es importante para evitar un daño o una reincidencia en la falla. En la siguiente falla es la entrada de la intromisión de sólidos, ya sea en la admisión de aire o en la salida de gases. Aquí lo podemos ver, es muy claro. Tenemos en la parte de la admisión, este problema se da porque los filtros de aire están en mal estado. Hay muchas personas que lo que hacen, en lugar de cambiar nuestro filtro de aire, simplemente lo sopletean. Bueno, no se dan cuenta de que cuando tú tienes un filtro de aire, entre cada una de las capas de ese filtro que ya está sucio, se quedaron partículas sólidas. Podemos tener hasta piedras. Me ha tocado ver filtros que están muy dañados. Especialmente en este turbo, estaba trabajando en una mina, entonces el filtro estaba lleno de tierra y de piedras. Entonces cuando lo sopletean, lo que pasa es que todas esas partículas sólidas que tiene el filtro rompen la pared del filtro, y entonces pues ya no es un filtro, ya tenemos una coladera que va a permitir el paso libre de todo lo que venga. Entonces lo sopletea, el cliente sopleteó su filtro, montó su turbo y lo pone a trabajar. Entonces este turbo absorbió una piedra de ahí, de las que andaban en la mina, absorbió la piedra y empezó a dañar los álabes. A la velocidad que trabaja un turbocargador, cualquier partícula, por muy pequeña, ya nos está generando daño. Incluso cuando tenemos solamente la entrada de polvo, lo que va a estar haciendo va a empezar a erosionar estos álabes. Nos empieza, de hecho, seguramente lo han visto muchos de ustedes, estos álabes que son completamente, terminan en punta, se empiezan a redondear y se empiezan a adelgazar las paredes de estos álabes. Eso pasa porque tenemos un filtro que está en mal estado y empieza a adelgazar poco a poco el material, poco a poco. Es tan minúsculo el daño que comienzan a hacer que no se dan cuenta, y el turbo nunca pierde potencia, nunca deja de trabajar, y ya un día nada más ya no les dio la potencia al camión, nunca pasó aceite. Cuando llega el turbo, pues nos damos cuenta que el claro que ya queda entre la propela y el caracol pues es demasiado, y pues hay que reemplazar las piezas. Eso pasa por no cambiar los filtros, por sopletearlos y no hacer el reemplazo de una pieza nueva. Por parte del escape,
Aquí, como les decía, puede ser que el motor pierde una válvula, pierde el asiento de una válvula, pierde un anillo de los pistones, algún sólido que sale desde el motor viene y nos impacta nuestra geometría variable. Aquí les voy a pedir una disculpa, tengo cambiadas las imágenes, pero como pueden ver aquí en esta geometría variable, pues tiene todos los álabes rotos. Entonces aquí lo que pasó es que un pedazo de válvula vino, pegó con la geometría variable, rompió un par de álabes, esos álabes se desprendieron de la geometría y vinieron a dañar la turbina. Esta turbina no es, pero bueno, después de dañar la geometría variable, empiezan a impactar la turbina y empieza a haber daño en todos los álabes. Entonces aquí ya termina por dañarse el turbo. Ya no tenemos daño, no tenemos aceite contaminado, no tenemos falta de lubricación, pero ya tenemos un problema en el escape. De hecho, si se dan cuenta, ni siquiera viene humedecida la flecha, porque no hubo paso de aceite, simplemente hubo pérdida de material, y al haber esta pérdida de material, pues ya no hay potencia. Perdemos la potencia, la geometría variable se trabó, afortunadamente, bueno, ni tan afortunadamente, porque sí se dañó completamente la geometría, pero el escáner ya les arrojó, el motor ya les dijo, la VGT ya no está trabajando, necesitas un reemplazo. Entonces bajan el turbo, lo empezamos a revisar y encontramos todo este daño. Así es como llega el sólido a dañar nuestras piezas desde el motor. También otro de los daños que puede causar este tipo de fallas es el exceso de temperatura. Cuando nosotros tenemos exceso de inyección de diésel o de combustible en el motor, la temperatura del motor completamente aumenta demasiado. Si no, en trabajo normal, el caracol de escape está a 900 grados, puede llegar hasta los 1200. Hemos visto motores de C15, por ejemplo, que los caracoles de escape se ponen al rojo vivo, y seguramente ustedes los han visto, que llegan completamente deformados, ya llegan torcidos los caracoles, o de plano llegan partidos. El material se comienza a fundir. El material aquí en esta parte, las paredes, se comienza a fundir, y al fundirse se desprenden los pedazos y van e impactan, como impactan la turbina y desprenden el material, terminan por dañarlo. Esa es la última de las situaciones en las que nos puede presentar daño por intromisión en el escape o en la admisión. En la admisión, pues también nos ha tocado que el mecánico dejó un tornillo o una tuerca dentro del portafiltros y el turbo se la tragó y acaban los álabes completamente destruidos, o ya terminan sin álabes, queda nada más como si fuera un cono, las propelas. Y por último, la última de las fallas de estas cuatro, que son las más comunes y las más importantes y las que podemos ver en casi todos los casos que lleguen a aparecer en una falla de turbocargador, sería el exceso de temperatura o sobrealimentación del turbo. ¿Cómo identificamos esta falla? Vamos a identificarla con la deformación de la flecha. Si se dan cuenta, aquí no tenemos material azulado, no hay sobrecalentamiento, no tenemos los bujes embarrados, pero sí tenemos una deformación en la flecha. Aquí pueden ver la punta de la flecha. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que la flecha empieza a acelerarse tanto. En este caso, la geometría se quedó trabada, se quedó cerrada. El operador venía cargado, traía demasiado peso y siguió trabajando en carretera. Siguió avanzando. Entonces el turbo se sobrealimentó. La fuerza que generó la turbina, contraria a la que estaba generando la propela, el compresor, fue demasiada, la fuerza contraria, entonces se torció la flecha, tuvo una fuerza de torsión demasiado alta, y lo que nos causó fue que la turbina se doblara en la punta. Al tener esta deformación la flecha, la propela comienza a arrastrar con los álabes, con la pared del caracol de admisión, y bueno, pues aquí terminó por tronarse el turbo. Encontramos también, para saber si tenemos una sobrealimentación del turbo, pues esta sobrealimentación del turbo se genera a causa de que nuestra válvula, nuestro módulo electrónico no están funcionando, o nuestro operador está trabajando de más, está sobrealimentando el sistema. ¿Cómo pasa esto? Cuando todo el tiempo estamos usando el freno de motor, nuestro turbo va a recibir una cantidad excesiva de gases
y esos gases van a empezar, además de que sobrealimentan la turbina, van a empezar a generar un empuje axial en el sistema. Es más fuerte la presión que tenemos en la turbina que la que puede ejercer nuestro compresor. Entonces empezamos a empujar el sistema y la pieza que lo va a resentir o donde lo vamos a notar más es en el cojinete axial o nuestro buque axial. Como se dan cuenta aquí tuvimos demasiado empuje, se estuvo recargando la propela, la turbina arriba, abajo y empieza a tener este desgaste. A pesar de que sí teníamos lubricación adecuada, no tenía el aceite contaminado, pero el estar empujando generó fricción y terminó por tronar nuestro cojinete axial. Esto pasa por sobrealimentación en el sistema. Y cuando tenemos exceso de temperatura, pues como les decía, es simplemente que tenemos un problema de inyección y tenemos explosiones en lugar de combustiones en nuestras cámaras de combustión y bueno, pues eso aumenta la temperatura de todo el sistema de escape y nos va a causar la deformación tanto de los álabes de la turbina como los álabes de la geometría variable. Creo que aquí se aprecia, si se dan cuenta los álabes empiezan a deformarse porque la temperatura pues empieza a fundir el material, lo hace suave y con la presión que está ejerciendo el fluido pues esto se deforma. No hay golpes, no encontramos golpes en los álabes, simplemente la deformación de cada uno de ellos. Igual eso pasa en las turbinas, incluso pasa en las propelas que se empiezan a doblar los álabes en sentido opuesto a su giro. Aquí es importante que veamos qué tipo de marca nos está dejando las piezas, qué tipo de marca vemos las piezas, porque hay ocasiones en las que no nada más nuestro turbo nos va a decir, solamente trae aceite contaminado. Hay veces que va a venir con aceite contaminado, va a tener marcas de falta de lubricación, va a tener a lo mejor intromisión de material, o podemos llegar a confundir cuando hay intromisión de material sólido en la turbina especialmente, y cuando tenemos un exceso de temperatura y la turbina perdió material por esa presión y por esa temperatura. Entonces es importante darnos cuenta, examinar bien las piezas y bueno, como les decía al principio, saber qué fue lo que pasó antes de que tú me trajeras el turbo. Eso es lo que más nos va a ayudar con el diagnóstico.